actualización que ya tenía la ley de medidas fiscales. Recordás que en junio de este año se terminó de aprobar esta normativa por parte del Congreso que modificó el impuesto que pesa sobre los ingresos de las personas, el llamado impuesto a las ganancias, y había determinado un piso salarial para empezar a tributar de 1.800.000 para quienes no tienen ninguna deducción, ¿no? Para quienes no tienen familiares a cargo ni deducen otros gastos. Bueno, la misma ley había previsto que a partir de lo cobrado en septiembre ya, o sea, estamos hablando de algo que va a tener un efecto retroactivo, había que hacer una actualización por inflación. Esta semana se concretó eso, o sea, la AFIP publicó las nuevas tablas con una corrección, porque primero había tomado la inflación de 2 meses para hacer esa corrección, pero la ley, bueno, era una interpretación diferente, la ley en realidad hablaba de 3 meses, así que eso se actualizó. La suba es de 13,35%, que responde a la inflación acumulada de junio, julio y agosto, y eso lleva ese 1.800.000 que te decía antes a 2.040.000 pesos aproximadamente. Esa es la suba que hay. Ahora, hay algunos peros en esta actualización. Siempre hay una Siempre hay algunos peros, porque no es que ahora si vos cobrás eso, bueno, o menos que eso, menos de 2.040.000 como salario bruto, ya no vas a estar alcanzado por ganancias. Porque la letra chica siempre tiene algunas disposiciones que hacen que en estos próximos meses esa actualización sirva para liquidar el impuesto a las ganancias, pero se va a aplicar de manera parcial. El efecto concreto de esta corrección que se va a hacer se va a ver recién en abril de 2025. ¿Por qué? Porque con la liquidación del salario de ese mes se hace la cuenta final del impuesto a las ganancias del año anterior. Esto siempre ocurre, ¿no? Eso no es una novedad. Cuando se hace esa cuenta final, las empresas empleadoras, cuando liquidan los sueldos, van a tener que recalcular el impuesto a las ganancias correspondiente a este año, y se supone que por esta actualización que se hace ahora van a surgir saldos a favor de los trabajadores, ¿no? Que bueno, van a compensar, o en aquel momento seguramente van a hacer que se descuente un poco menos, digamos, de lo que corresponda por ese mes. No, se suele hacer, en muchos casos incluso si hay un saldo a favor te lo devuelve el empleador. Exacto. O sea, es algo que funciona habitualmente, nada más que uno no se da cuenta, porque con el nivel de inflación que hay en Argentina y te lo devuelvan un año después... Bueno, ese era el otro pero que te iba a poner, ¿no? Porque además esta actualización en realidad se está haciendo ahora con inflación de 3 meses, pero en realidad desde que se decidió ese 1.800.000, la inflación en realidad que corrió fue mucho más alta y hubo aumentos nominales de salarios que también fueron más altos que ese 13,35%, y por lo tanto esto no está evitando que haya una mayor presión tributaria desde el momento en que, bueno, hablamos de toda esta reforma de ganancias y que se empezó a aplicar este impuesto. O sea, en conclusión, un alivio dentro del esquema del impuesto a las ganancias, no solo de estas bases, de estos pisos para tributar que suben, sino también de los montos que tienen como descuento quienes siguen alcanzados por el impuesto, pero bueno, un alivio, como te decía, parcial, con algunos peros. No va a ser tan fuerte, y además, para verlo en definitiva, va a haber que esperar a los salarios de abril del año que viene. Silvi, muchísimas gracias. Por esta primera parte. Por esta primera parte, porque tenemos 9.29. ¿Y qué pasa a las 9.29? No, pausa. Y después de la pausa vamos a seguir hablando con Silvia sobre los saberes jubilatorios, como quedan en noviembre. Exactamente, atención a eso. Sí, y también vamos a estar hablando de la situación en Florida después del paso del huracán Milton. 50.000 millones de dólares en pérdidas, todavía muchísimos hogares sin luz. ¿Y cuánto se va a tardar aproximadamente? Se lo vamos a consultar a un arquitecto en ponerse nuevamente de pie todas esas viviendas destruidas. Exactamente. Pausa y ya volvemos. Dale. Between